El día de hoy quiero compartirles, quiero que aprendamos juntos sobre lo que Dios dice en el libro de Habacuc. Y la enseñanza de hoy yo le puse como título, La fe que produce gozo en medio de la crisis. Y quiero comenzar contándoles una historia. Que esta historia lo que hace es que refleja la manera en que los humanos normalmente reaccionamos ante una crisis. Yo no sé si ustedes se acuerdan del famoso Y2K, cuando íbamos a pasar del año 1999 al año 2000. Fue una noticia que se suponía que este Y2K, como los dígitos que registraban los equipos electrónicos, solo funcionaban en 2 dígitos, y estábamos en el 99, cuando iba a pasar nuevamente, o al año 2000, se tenía que ir al 0, ¿verdad? Doble 0, y no sabían qué iban a pasar, porque decían que iba a haber un colapso total, que las computadoras podrían fallar porque muchos sistemas solo usaban 2 dígitos. Se predijo la caída de los bancos, apagones masivos, colapsos de aviones, una crisis mundial. Nadie sabía qué iba a pasar, pero había noticias por todo lado que iba a pasar algo terrible. Muchas personas entonces empezaron a vender propiedades, construyeron refugios, compraron comida para meses. Otros inclusive fueron al banco, sacaron todo su dinero de los bancos. Y llegó la medianoche del 31 de diciembre de 1999. 10, 9, 8, se van a caer los aviones. 6, y las computadoras van a explotar. 2 y 1. Y eso fue lo que pasó. Prácticamente nada ocurrió. Hubo que hacer algunos ajustes en algunas cosas, pero prácticamente la crisis que hubo fue ocasionada por el pánico de las personas y no realmente por lo que iba a ser la crisis. No hubo crisis como tal. La crisis fue la manera en que las personas reaccionamos ante una posible situación de crisis. Este tipo de reacciones es muy humano. Y como esta historia podríamos poner muchísimos ejemplos más. A lo largo de la historia, cuando hemos sufrido algunas crisis, en muchas ocasiones los resultados más negativos de esas crisis han sido por la reacción de las personas y no en sí por la crisis. Pero el día de hoy vamos a estar estudiando un pasaje en el libro de Habacuc, como ya leímos, que nos enseña cómo Habacuc reaccionó ante una crisis que se venía encima para el pueblo de Judá. Vamos a aprender que tenemos una opción distinta para reaccionar ante la crisis. Les voy a hablar un poquito del contexto del libro de Habacuc. Antes de comenzar específicamente con los versos que vamos a estudiar hoy, quisiera hacerles un pequeño resumen del libro para que sepamos de qué se trata toda esta historia que está ocurriendo en el libro de Habacuc. Eso nos ayuda a entender mejor el pasaje y vamos a entender un poco también, ¿verdad?, el contexto y de la historia. El libro de Habacuc se desarrolla más o menos alrededor del año 600 a.C. En ese momento, el imperio asirio estaba en decadencia. Era el imperio que tenía el control, pero estaba en decadencia. Mientras tanto, el pueblo de los caldeos, más bien, estaba empezando a tener poder. Estaban establecidos en una región que hoy conocemos como Irak. Ahí es donde estaba establecido el pueblo de los caldeos y crecían rápidamente en poder. Era un pueblo temible, conocido por su violencia, su crueldad y gran capacidad militar. Destruyeron a Nínive, destruyeron la capital de Asiria, derrotaron a Egipto y se consolidaron como la nueva superpotencia de ese momento, lo que llegó a ser el imperio babilónico. En ese contexto de expansión y de conquista, su mirada entonces estaba puesta en Judá, que era donde estaba Habacuc. El libro está escrito en una forma de diálogo, eso es poco particular. O los otros libros de profetas no tienen este sistema, pero el libro de Habacuc es un diálogo entre Habacuc y Dios. Habacuc le hace preguntas a Dios y Dios le responde. Y empieza de una manera bastante impresionante, porque es un clamor de angustia de Habacuc. Habacuc se acerca a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová?
clamaré y no me oirás. Luego Dios le responde a Habacuc, porque lo que tuvo Habacuc fue una revelación de Dios de lo que iba a pasar con el pueblo de los caldeos cuando iban a atacar a Judá. Entonces Dios se acerca o le responde a Habacuc y Dios lo que le dice es, yo soy el que está levantando al pueblo de los caldeos, porque yo necesito juzgar a Judá. En Judá no están haciendo las cosas bien. Así es que yo fui el que puso a los caldeos para que los destruyera, pero después yo me voy a encargar de darles su merecido a los caldeos también. Finalmente, tras las preguntas y las respuestas entre Dios y Habacuc, el libro termina con una oración de fe y una alabanza por parte de Habacuc. Y son precisamente los últimos 3 versos del libro los que vamos a estudiar el día de hoy. Y estos 3 versículos nos cuentan la reacción de Habacuc ante la crisis y en qué, o en quién, más bien, tiene este profeta puesta su confianza. En esto radica la importancia del mensaje de hoy. ¿Cómo voy a reaccionar ante la crisis? ¿En quién tengo que poner mi confianza? Entonces vemos que el escenario es súper terrible lo que va a pasar para Judá. El pueblo de Judá está viviendo una situación súper apremiante y no solo había decadencia dentro del mismo pueblo, sino que iban a ser destruidos. En el pueblo de Judá había corrupción. Se desarrolló muchísimo la pobreza mientras otros eran súper ricos. Y por esa decadencia fue que Dios decidió juzgar al pueblo de Judá. Pero entonces imagínense, había decadencia, había desnivel en los estratos sociales económicos en Judá y tras de eso, Dios le dice a Habacuc, que necesito que le diga a mi pueblo que van a ser destruidos. Ustedes se pueden imaginar qué podía pasar por la mente de los habitantes de Judá en ese momento. Va a venir un pueblo que es poderoso, que no tiene misericordia. Imagínense a Habacuc compartiendo esta profecía con el resto del pueblo. Qué duro. Y seguramente al final de que Habacuc compartió esto con los demás, les digo, bueno, y aprovechen ahora de regreso que van, pasen al súper, compren papel higiénico, compren todo, háganse un refugio, escóndase. No, ¿verdad? Tengamos en mente la situación tan seria que verdaderamente iba a enfrentar el pueblo de Judá y veamos lo que dice Habacuc en el versículo 17. Y aquí vamos a entrar en el primer punto de mi prédica, que lo titulé, La crisis llega para todos, hasta para los cristianos. Habacuc en el verso 17 enumera toda una clase de circunstancias negativas y que en ese tiempo las actividades económicas no eran tan variadas como había ahora, como hay ahora. Para ese entonces las personas podían ser agricultores, podían dedicarse al pastoreo y al comercio de los productos que tenían a mano. Y entonces vean lo que enumera Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, prácticamente Habacuc enumeró todo de lo que se podía valer un pueblo para subsistir. Habacuc lo que está diciendo, o está hablando sobre el colapso económico total de ese pueblo. La vid, lo que representaba era esto, de la vid se producía el vino, que era básicamente una bebida que en muchos casos era inclusive más segura que el agua para tomar. A veces había más acceso al vino que al agua. Y a veces cuando había acceso al agua tampoco era tan potable. Entonces, el vino que se producía a partir de la vid era necesario para la vida. Era un producto comercial, era un elemento central en las celebraciones también. Y parte del sistema sacrificial, o sea, parte de la vida religiosa. Sin vid había pérdida económica, había pérdida cultural y había pérdida religiosa. Habacuc habla sobre la oliva, que no haya frutos de la oliva, o sea, las aceitunas. El aceite de oliva era fundamental para cocinar, para iluminar, porque las lámparas de ese momento funcionaban con aceite. Era medicina, como lo hemos estudiado y lo hemos comentado en las semanas anteriores, cómo se utilizaba el aceite para ungir por medicina, porque era medicina. También se utilizaba como unción religiosa y como comercio. O sea, sin el fruto del olivo
Había colapso doméstico, religioso y económico. Habacuc menciona los labrados, que los labrados no den fruto. Y esto se refiere al trigo y a la cebada. Y estos productos significaban el pan que se comía todos los días, la base de la dieta, base del comercio local, base de los impuestos que se pagaban al reino. Sin grano había hambre en todo el pueblo y prácticamente la seguridad alimentaria nacional iba a colapsar. Habacuc habla sobre que no haya ovejas y vacas. En ese momento, en la economía antigua, el ganado significaba ahorros, inversión, sistema de intercambio, fuente de lana, de ahí sacaban la lana para hacerse sus vestidos, fuente de carne. Los animales se utilizaban para sacrificios también. Esto quiere decir que no tener ganados, los que estaba conversando Habacuc, que no hubiera, era perder, como si en el día de hoy dijéramos que vamos a perder nuestras cuentas bancarias, vamos a perder todas las inversiones que tenemos y vamos a perder nuestra pensión. Era una quiebra total. En resumen, el versículo 17 lo que representa es esto: hambre, recesión y colapso agrícola. La pérdida de las exportaciones, crisis energética, ruina financiera y la imposibilidad de sostener el culto religioso. Es una imagen de economía nacional completamente destruida. Si traducimos el versículo 17 a un lenguaje más actual, se podría decir, aunque el sistema productivo y económico colapse, y eso es lo que está diciendo Habacuc, aunque no haya esto, aunque no haya lo otro, aunque no haya ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, aunque todo eso pase, y entonces veamos qué es lo que responde Habacuc, y nos lleva a nuestro segundo punto de la prédica de hoy. Yo lo titulé, solamente la fe en Dios salva en medio de la crisis. Y entonces Habacuc dice, aunque no haya, y aunque no haya, y aunque no haya, y todo esté en la ruina, con todo, o sea, con todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el versículo empieza diciendo, con todo. ¿Y todo esto a qué se refiere? A todo lo que enumeramos en el versículo anterior. Aunque no tengamos cuentas en los bancos, aunque no haya trabajo, aunque no haya salud, aunque no haya que comer, aunque no haya nada, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aquí está la clave de todo este asunto. Esta frase nos dice que me alegraré en la crisis. La crisis es fea para cualquier persona. Y el versículo no dice me alegraré en la crisis. Pero este versículo lo que está diciendo es que me alegraré en Jehová. Y ven qué interesante porque es importante notar, Habacuc no está negando la crisis. La crisis es real. Y en este caso la crisis es más grande de lo que cualquiera quisiera. Habacuc dice que con todo el colapso económico, con toda la crisis que pueda venir, él se va a alegrar y se va a gozar en Jehová porque es el Dios de su salvación. Sería importante ahorita aquí que hablemos de las palabras alegrarse y gozarse. ¿Qué significa me alegraré y me gozaré? Alegraré, que viene del hebreo elusá, y gozaré, que viene del hebreo águila. Estas dos palabras son sinónimos y las dos se usan para expresar alegría. Pero son dos palabras que en hebreo están conjugadas en un verbo, en un pasado, en un tiempo verbal que se llama coortativo. La particularidad que tiene este tiempo verbal es que expresa un deseo de la voluntad, no expresa un sentimiento. Entonces, esto es lo que querría decir, o lo que podríamos traducir en esto es que Habacuc lo que estaba diciendo es, yo he decidido alegrarme y me voy a alegrar. Yo he decidido gozarme y me voy a gozar. Habacuc no está diciendo, viene la crisis, qué feliz que me siento. Aleluya por la crisis. Pero él tomó una decisión y en medio de todo él decide alegrarse
y gozarse, no en la crisis, alegrarse y gozarse en el Dios de su salvación. No importa si en este momento, en medio de la crisis, él se estaba sintiendo o nos podemos estar sintiendo mal. Porque la alegría y el gozo que se está expresando en estos versículos son una decisión. Y cada uno de nosotros podemos tomar esa decisión. ¿Qué voy a hacer en medio de la crisis? Habacuc está loco. Los parámetros para los parámetros normales de nosotros, una respuesta como la de Habacuc solo significa locura. ¿Cómo se va a alegrar y cómo se va a gozar en medio de la crisis? En medio de que viene un pueblo a destruirles todo, a llevarse todo el ganado, a destruir todos los cultivos, que no van a tener nada para subsistir. La vida de ellos, normal, como normalmente la conocen, ya no va a ser más. Habacuc estaba loco. Pero también en esa misma locura de Habacuc estaba loco Job, quien en medio de haber perdido todo dijo lo siguiente. En el libro de Job, capítulo 1 y versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y no sé si recuerdan la historia, pero en ese momento acababa de llegar un mensajero donde estaba Job a decirle que todos sus hijos acababan de morir. Y Job recibió desgracia tras desgracia. Venían los mensajeros y solo le decían, perdiste esto, perdiste lo otro, tu familia, ya no queda. Y acababan de llegar a decirle, todos tus hijos acaban de morir. Sea el nombre de Jehová bendito. Es la respuesta de Job. Porque Jehová es el que da y Jehová es el que quita. El rey David, en el libro de los Salmos, Salmo 34 y versículo 1, dice lo siguiente. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y no dice bendeciré a Jehová cuando me acaban de dar un trabajo nuevo, cuando me gané la lotería, cuando me pude comprar mi nuevo carro, cuando todo está bien. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y todo significa todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y si pueden ver, hay un aspecto en común entre estos tres personajes, David, Job y Habacuc. Y el punto en común es en quien tienen puesta su confianza. Es Dios. Su fe no estaba puesta en las circunstancias, no estaba puesta en la crisis. Su fe no dependía de si había crisis o no. Su fe estaba puesta en el Dios de su salvación. Como dice Habacuc en el verso 18, y me gozaré en el Dios de mi salvación. La fe de Habacuc, la de Job y la de David estaban puestas en Dios. Y es que Dios es el único que nos puede salvar de este tipo de cosas. En el libro de Habacuc, un poco antes del del pasaje que estamos estudiando, en el capítulo 2 y versículo 4, dice lo siguiente. Y es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Mas el justo por la fe vivirá. Es uno de los pasajes centrales de todo el libro de Habacuc. Y este versículo inclusive fue citado por Pablo en las cartas a los romanos, en las cartas a los gálatas y a los filipenses. Pero ¿quién es el justo de este que está hablando Habacuc? El que cree y el que tiene su fe puesta en Dios. Inclusive como ejemplo podemos poner a Abraham. El libro de Génesis 15:6 dice Abraham que creyó y esto le fue tomado por justicia. O sea que Dios vio a Abraham justo por la fe que él tuvo. Entonces, Habacuc nos dice, el justo por su fe vivirá. El verso 18 nos dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué debería yo de confiar en Dios? Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Alguna vez se han preguntado por qué yo tengo que confiar en Dios? ¿Por qué debo de tener fe en Dios? ¿Por qué este Dios me da salvación? ¿Quién es este Dios?
en el que nosotros confiamos. Les voy a hacer una pequeña lista de algunos de los atributos de Dios que aparecen dentro de la misma Biblia, para que tengamos una idea. Dios es espíritu, no tiene limitaciones y no puede ser limitado. No se puede destruir. Dios es vida. Dios tiene vida en sí mismo. A partir de Él se creó todo. Por eso Él se hace llamar yo soy. Dios es infinito. Es infinito en espacio. Eso quiere decir que Dios está aquí y Dios está en la China y Dios está en todo el universo al mismo tiempo. No es que está aquí y de repente se va y aparece en otro lado y se va para otro lado. No. Dios no tiene limitación en espacio. Dios está en todo lado al mismo tiempo. Y así como no tiene limitación en espacio, no tiene limitación en el tiempo tampoco. Dios está aquí ya y en el futuro y en el pasado al mismo tiempo. Dios no viaja en una máquina del tiempo para ver qué es lo que pasa en el futuro y saber. No, Dios está ahí también. Porque Dios no tiene límite de tiempo. Dios no tiene límite de conocimiento. Dios lo sabe todo. Y Dios no tiene límite en poder. Dios es constante. Dios nunca cambia. Dios es estable y por eso nunca nos va a fallar. Y esto es fundamental para nosotros, el que nunca nos falla. Sobre todo en este pasaje que estamos viendo. Habacuc tenía la confianza en Dios porque sabía que Dios es constante, Dios nunca falla. Dios es amor, Dios no es egoísta, Él toma la iniciativa, Dios nos amó primero. Dios no esperó a ver que nosotros hiciéramos algo bueno para amarnos. Dios nos amó desde siempre. Nos ama tanto que envió a Jesús, que es su Hijo, para que todos los errores que nosotros cometimos, Jesús los limpiara en un acto de amor. Para que todos nosotros que decidamos creer en Jesús, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. El amor de Dios no cambia las reglas nos cambia las reglas del juego para todo. Jesús dejó su trono en el cielo y se hizo hombre y murió por quienes éramos sus enemigos. Ese es el Dios en el que nosotros tenemos que confiar. La santidad de Dios, Dios es santo, 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 Dios es recto, Dios está lleno de gracia, Dios es justo, Dios es misericordioso. Y la lista puede seguir y seguir. Pero por eso es que Habacuc se gozaba en Dios. Habacuc conocía quién era su Dios. Y si ponía a la par el tamaño de la crisis que se avecinaba para Judá, a la par del tamaño de su Dios, no había comparación. Dios es demasiado más grande y demasiado más poderoso que cualquier ejército, que cualquier crisis, que cualquier cosa. ¿No creen que eso es suficiente para que de verdad tengamos gozo y alegría en Dios? Pero además de estas cosas, Habacuc nos dice algo más, y eso nos lleva al punto número 3 del mensaje. Dios me capacita para atravesar la crisis. Miremos en nuestras Biblias el versículo 19. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervos, y en mis alturas me hace andar. Primero que todo, Jehová reconoce que su fortaleza no proviene de él mismo, porque Jehová es su fortaleza. Habacuc no está dependiendo de sus propias fuerzas para salir de la crisis. Dios es quien lo fortalece. Pero además dice lo siguiente: hace mis pies como de ciervos. No sé si tienen en sus cabezas que es una cierva, un ciervo. Y es este tipo de venadito, ¿verdad? Y una de las características que tienen los ciervos es que son ágiles, son graciosos y se caracterizan por tener pasos que son extremadamente firmes, aún en terrenos peligrosos. Estos venaditos andan saltando por las montañas, escalan acantilados, andan por todo lado como si nada, como si estuvieran caminando aquí en este gimnasio. En la Biblia se utiliza mucho esta metáfora para denotar la dependencia que tenemos nosotros de Dios, para que Dios nos haga ser ágiles y de pasos firmes como los ciervos, que aún en medio de terrenos peligrosos caminan como si nada, siguen adelante. Habacuc dice en este versículo que Dios lo fortalece.
y además hace sus pies seguros y firmes como los de una sierva. Y es importante que notemos que Habacuc dice que Dios hace. No está diciendo de tal vez me ayuda. Habacuc tiene la certeza de su Dios. Nuestro Dios es suficiente para capacitarnos en medio de la crisis. Y Habacuc termina diciendo, y en mis alturas me hace andar. Si nos imaginamos las alturas en las que pueda andar una sierva, posiblemente estemos hablando de precipicios, acantilados, rocas en lo alto de una montaña, terrenos súper peligrosos, y aún así la sierva anda confiada. Dios nos capacita en medio de nuestros terrenos peligrosos, en medio de nuestra crisis, para que podamos confiadamente caminar y seguir adelante. El pasaje no dice que Dios desaparece la crisis. En ningún momento dice eso. Pero dice que Dios hace mis pies seguros para poder caminar confiado en medio de cualquier crisis que atravesemos. Mis estimados, no importa la crisis que vivamos. Si tenemos fe en Dios, Él se encargará de fortalecernos y de capacitarnos para seguir adelante. El justo por la fe vivirá. Y el justo es el que confía en Dios, el que tiene su fe en Dios. Y nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación, así como Habacuc lo hizo. ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? Solamente a través de Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo, quien pagó todos nuestros pecados en la cruz y mediante su sacrificio fuimos justificados. Vean lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto quiere decir que si tenemos fe en Cristo, quien derramó su sangre en la cruz por nosotros, vamos a ser justificados delante de Dios. Vamos a ser vistos como justos delante de Dios. ¿Y qué nos dice Habacuc? Que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque tiene su fe puesta en Cristo. Porque tenemos la fe puesta en nuestro Dios, el creador de todo. Ese que numeramos ahora, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, justo, santo, 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 etc. Ese es nuestro Dios. Para ir concluyendo, me gustaría reflexionar un poco y que reflexionemos todos para traer a nuestra realidad esto que acabamos de leer en los versículos de abajo. Quiero plantear algunas preguntas para que evaluemos nuestra situación actual, qué es lo que está pasando con nosotros. A mí siempre me gusta plantearme preguntas para poder yo reflexionar, analizarme, ver qué puedo mejorar, qué me está diciendo Dios, cómo me reflejo yo en este pasaje. Y la primera pregunta que yo me plantearía es, ¿cuál es la crisis que estoy pasando el día de hoy? ¿Cuál es mi crisis? ¿Cuál es su crisis el día de hoy? ¿Cuál es su reacción ante la crisis? Si la crisis ya está aquí. ¿Cuáles han sido sus reacciones ante la crisis? ¿Seremos de los que corren al banco a sacar el dinero? ¿O de los que corren para comprar provisiones al supermercado? Que viene una crisis y necesito esconderme por meses. ¿De los que venden propiedades? Somos como Habacuc, que se alegra en Jehová, que toma la decisión de alegrarse y de gozarse en Jehová, en el Dios de nuestra salvación. ¿En qué está puesta nuestra confianza? Es otra pregunta. En medio de la crisis, ¿en qué está puesta nuestra confianza? ¿En su trabajo? ¿En sus propias capacidades? ¿En la estabilidad política y económica del país o del planeta? ¿En sus ahorros? ¿En sus bienes? ¿En su esposo? ¿En su esposa? ¿En su familia? ¿O tienen su fe puesta en Dios? Recordemos que la alegría y el gozo en medio de la crisis
no son un sentimiento. Las crisis son feas, nadie las quiere. Traen mucho dolor, traen preocupaciones. Pero la alegría y el gozo del que habla el pasaje que acabamos de leer es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar, y la tomamos porque tenemos fe en nuestro Dios. Si usted todavía no cree que Dios es más grande que su problema, posiblemente usted todavía no conoce al Dios del que estamos hablando, el Dios del que habla este libro que tengo acá. Porque el Dios del que habla la Biblia es el que enumeramos ahora hace un rato con todas las características. Nuestro Dios Padre es suficiente, Jesús es suficiente, el Espíritu Santo es suficiente. Créanme, porque es una realidad. Dios es suficiente, Dios lo ha demostrado por miles de años y lo sigue demostrando. El Dios que sacó a su pueblo de Egipto es el mismo que vive ahorita. El Dios que dividió el mar, el Dios que puso a David como rey, el Dios que dio sabiduría a Salomón, el Dios que le quitó y que le dio a Job. El que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Es el mismo Dios que hace algunos años a mí me rescató de mi vida de perdición. Y es el mismo que el día de hoy sostiene a mi familia. Depositemos toda nuestra confianza en nuestro Padre. Alegrémonos y gocémonos en Él. Y Él nunca, 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 se los aseguro, nos va a defraudar.